tardes. Soy María del Rocío Pérez Valdespino, con matrícula MX005684. Hoy es 6 de julio de 2019. Es mi proyecto final de Derecho Constitucional, llevado de la mano por mi tutora, la licenciada Claudia Lebrija Bonilla. Bueno, en una primer clase conocimos el Estado, formas de gobierno, división de poderes, concepto y teoría de la Constitución y la parte dogmática de la Constitución. En una segunda clase conocimos la parte orgánica de la Constitución, los poderes constituyentes y los poderes constituidos, poder legislativo federal, así como sus funciones, y el poder ejecutivo federal. En una tercera semana conocimos las funciones del Poder Ejecutivo Federal nuevamente, Poder Judicial de la Federación, órganos del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, defensa de la Constitución. En una cuarta semana, juicio de amparo, conocimos el juicio de amparo, controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad, así como el juicio político y procesos jurisdiccionales en materia electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la protección de los derechos humanos. Nos pidieron que hiciéramos una presentación de cuántos diputados y senadores integran el Poder Judicial. En la Cámara de Diputados son 500 legisladores, 300 electos por la mayoría relativa y 200 en la representación proporcional. Requisitos que se necesitan para ser diputado y senador. Nos pidieron que pusiéramos cuántos. Entonces, los diputados y senadores son 500 diputados que duran 3 años en el poder, su edad mínima tiene que ser de 21 años y ellos hacen el presupuesto de egresos de la federación. Los senadores son 128, son 6 años en el poder, su edad mínima son 25 años y ellos eligen al fiscal general de la República. Requisitos para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Para ser electo ministro de la Primera Corte de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser de nación, tiene que ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, así como poseer el día de la designación o con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho. Nos pidieron que qué órganos integran el Poder Judicial Federal. Está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, tribunales y juzgados, como el Consejo de la Judicatura. Requisitos para ser presidente. Nos pidieron que pusiéramos los requisitos para ser presidente. El primer requisito para ser presidente ciudadano es ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de los derechos, que sea hijo de padre y madre mexicana, residido en el país en menos de 20 años. Tener 35 años cumplidos como mínimo. De la elección, haber sido en el país durante todo el año anterior de las elecciones. Otro requisito para ser presidente es no estar al servicio activo en caso de pertenecer al ejército 90 días antes de su elección. No debe ser titular de alguno de los organismos a los que constituyen la otorga. También nos pidieron para qué sirve el juicio de amparo. El juicio de amparo es el sistema de defensa constitucional ideal para la protección de los derechos y fundamentos consagrados para nuestra Constitución. También es conocido como garantías individuales de cada individuo, el cual tiene como fin solucionar problemáticas jurídicas tal y como se lo establece el artículo 103 de nuestra Carta Magna, originadas por leyes, actos y autoridades. Pues es muy importante haber estudiado este módulo y haber llegado a una conclusión final de que este módulo es muy interesante, haber conocido mis derechos, obligaciones, saber lo de los senadores, saber de mi Cámara de Diputados, saber de la Suprema Corte de Justicia, conocer todos los poderes legales, legislativos, jurisdiccionales que nos corresponden. Fue en realidad un módulo muy interesante. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.